Los marineros de la antigüedad tenían una frase que repetían como una advertencia silenciosa en el océano. No solo observa, sino que recuerda, no como lo hace un hombre con la fragilidad de la memoria, sino como algo mucho más viejo, más paciente y, en ocasiones, profundamente ofendido. Esta historia no es de hace siglos, sino de 1996, una época que creíamos haberle arrebatado todos sus misterios al mundo. Un carguero mercante, uno de tantos que surcan las aguas sin nombre, navegaba sin escolta por una zona que, extrañamente, no figuraba en los mapas comerciales. Las coordenadas eran correctas. La brújula no mentía, pero el radar insistía en mostrar espacios vacíos donde debía haber mar. Eran como parches de nada, agujeros en la realidad donde el agua, simplemente, se negaba a existir. Para una tripulación acostumbrada a la rutina, fue la primera señal de que esa noche sería diferente. Pasada la medianoche, la extrañeza se convirtió en inquietud. El motor, un corazón de acero que nunca fallaba, seguía rugiendo con su potencia habitual, pero el barco no avanzaba. Estaban atrapados, suspendidos en medio de la nada. El viento aullaba en los mástiles, un sonido fantasmal que prometía tormenta, pero las banderas en la popa colgaban completamente inmóviles, como si el aire a su alrededor estuviera muerto. Y luego estaba el mar. El mar mismo era la peor de las contradicciones. Negro, liso, sin una sola ola, sin el más mínimo rizo en su superficie. Parecía un espejo de obsidiana, una placa sólida y pulida que se extendía hasta un horizonte invisible. No era agua, era otra cosa. Un abismo que había decidido contener la respiración. A las 2:17 de la madrugada, el silencio se rompió. Un grito desgarrador vino desde el puesto del vigía. El capitán y los demás marineros subieron corriendo, esperando encontrar un iceberg, otro barco, quizás alguna criatura de las profundidades, pero lo que el vigía señalaba con un dedo tembloroso era mucho, mucho peor. Un hombre estaba de pie sobre el agua, a unos 100 metros de la proa, completamente inmóvil, mirándolos fijamente. No flotaba, no nadaba, estaba de pie, erguido, como si el océano fuera un suelo firme y obediente bajo sus pies. Su ropa, un abrigo oscuro y anticuado, estaba completamente seca. Su piel, de una palidez enfermiza, parecía absorber la poca luz de la luna, creando un vacío a su alrededor. No tenía rostro, solo una silueta que prometía una mirada. El capitán, un hombre pragmático forjado en 1000 tormentas, corrió hacia la radio, gritó su posición, pidió ayuda, reportó la anomalía, pero todas las frecuencias, desde los canales de emergencia hasta las comerciales, devolvieron la misma y única respuesta. Una respiración, lenta, profunda, gutural, y lo más aterrador de todo, sonaba demasiado cercana, como si alguien estuviera respirando directamente en su oído, a través del auricular. Afuera, en la cubierta, el hombre inmóvil levantó un brazo lentamente. Con una deliberación que lava la sangre, no saludó. No hizo una señal. Simplemente señaló hacia abajo, hacia el casco del barco. Y en ese preciso instante, comenzaron los golpes. Venían desde abajo, desde las profundidades del agua negra. No eran los choques accidentales de la madera a la deriva o las rocas. Eran golpes rítmicos, intencionados, han llamado 1, 2, 3, como nudillos contra una puerta. Un joven marinero, al borde de la histeria, cayó de rodillas jurando que había escuchado su propio nombre, pronunciado desde el fondo del mar en una voz que reconocía pero no podía ubicar. Otro, un veterano con décadas de experiencia, se pegó a una de las escotillas inferiores y comenzó a llorar sin control. Aseguraba que veía rostros pegados al otro lado del vidrio, rostros aplastados contra el metal, deformes, con los ojos muy abiertos, observando el interior del barco con una curiosidad hambrienta y antigua. No eran peces, eran casi humanos. El pánico se apoderó de la tripulación. El motor rugía inútilmente. El barco seguía prisionero. Los golpes desde abajo se hicieron más fuertes, más insistentes. El sonido de la respiración en la radio se convirtió en un susurro ininteligible. Parecía que el propio océano se había despertado para juzgarlos. Y entonces, tan repentinamente como empezó, todo se detuvo. El motor pareció enganchar con la realidad. El barco dio una sacudida violenta y comenzó a moverse. Cuando los marineros volvieron a mirar hacia el lugar donde estaba la figura, ya no había nadie. El hombre se había desvanecido. El mar, poco a poco, comenzó a ondular de nuevo, recuperando su textura familiar. Pero algo fundamental había cambiado. Al amanecer, cuando la luz reveló los daños, encontraron las marcas. En la quilla, la parte más profunda del casco, había huellas humanas impresas en el metal, no arañazos ni golpes, huellas perfectas que comenzaban en el fondo y subían por el casco, como si alguien hubiera caminado por él desde las profundidades. Huellas que iban desde afuera hacia adentro. El carguero finalmente llegó a puerto,
pero con menos hombres de los que habían zarpado. El informe oficial fue escueto y predecible en estrés postraumático, paranoia colectiva, alucinaciones inducidas por el aislamiento. Pero los supervivientes, en susurros y en pesadillas, contaron la verdadera historia, la que jamás escribieron en ningún papel. Días después de aquella noche, 3 tripulantes, en diferentes momentos del viaje, se habían lanzado por la borda. Sin un grito, sin luchar contra el agua, sin pedir ayuda, simplemente caminaron hacia la barandilla y se dejaron caer, con una calma espeluznante, como si alguien los estuviera esperando abajo con los brazos abiertos. Los marineros que sobrevivieron coincidieron en una última y escalofriante conclusión en esa noche: el océano no intentó atacarlos, no quería hundirlos. Solo estaba reclamando algo que ya le pertenecía, cobrando una deuda que ellos ni siquiera sabían que tenían. Desde entonces, los barcos que conocen la historia evitan esa ruta, sobre todo de noche, porque han aprendido una terrible lección. Cuando el mar está demasiado quieto, demasiado silencioso y oscuro, no es calma, es atención. El mar te está observando y está recordando. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias que acechan en los rincones oscuros del mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima pesadilla.